Siempre pensé que un apocalipsis zombie era cosa de películas. Recuerdo el día en que todo comenzó, cuando la radio chirrió con una alarma perturbadora. Una voz nerviosa habló de un brote extraño, de un virus que convertía a las personas en criaturas rabiosas. Al principio era solo otra historia sensacionalista, algo que solía suceder en la televisión. El caos empezó a desatarse en la ciudad. En las primeras horas, las calles estaban llenas de gente, ajena al horror que se avecinaba. Las risas y las conversaciones cotidianas pronto se convirtieron en gritos de pánico. Fui a la ventana, con el corazón acelerado, y vi a un grupo de personas correr, tropezar y gritar. Alguien cayó, y la multitud se dispersó como hojas secas llevadas por el viento. Me encerré en casa, bloqueando puertas y ventanas. La rutina diaria se convirtió en un ciclo de miedo y angustia. Los días pasaron y la televisión dejó de emitir. La señal se cortó y solo escuché la estática. La radio se convirtió en mi única conexión con el mundo exterior, pero sus mensajes eran sombríos. Quédense en casa. Los infectados se están propagando. No abran la puerta a extraños. A medida que pasaban los días, el silencio se adueñó de la vecindad. Los rostros familiares empezaron a desaparecer, uno a uno, como sombras que se desvanecen en la oscuridad. Comencé a perder la noción del tiempo, contando las horas por el sonido de mi propia respiración. La soledad se convirtió en mi única compañía. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, escuché un golpe en la puerta. Al principio pensé que era mi mente, atormentada por el aislamiento, pero el golpe se repitió, más insistente. Con el corazón en la garganta, me acerqué a la mirilla y vi a un niño pequeño, su rostro sucio y lleno de lágrimas. «Por favor, ayúdame», suplicó, su voz temblorosa llenando el aire. Era un dilema. ¿Era un niño perdido o una trampa de los infectados? El instinto humano luchaba con el miedo. Decidí abrir un poco la puerta. «¿Dónde están tus padres?», pregunté, tratando de mantener la calma. La respuesta nunca llegó. En lugar de eso, escuché un susurro que heló mi sangre. «Están aquí». En un instante, vi sombras moverse detrás del niño. Mi corazón se detuvo. Comprendí que no era el Salvador que esperaba. Cerré la puerta de golpe, bloqueando la entrada. El golpeteo se intensificó y una voz familiar se unió al coro. «Déjame entrar. Soy yo». Era un vecino que había estado desaparecido. Su rostro no era el que recordaba. Estaba demacrado y sus ojos parecían vacíos. La confusión me invadió, pero no era un rostro que reconocía. Era un reflejo de lo que una vez fue. La desesperación me inundó. «No, no eres tú», grité, retrocediendo mientras el sonido de rasguños llenaba la habitación. En un acto de desesperación, corrí hacia la radio, buscando alguna señal de vida. «No hay esperanza», resonó la voz del locutor. El mundo se desmoronaba a mi alrededor. La puerta comenzó a ceder y supe que no podría contenerlos por mucho más tiempo. Mientras el terror se apoderaba de mí, recordé las palabras de mi abuelo: «Si los muertos llaman, no les abras». En un último intento por escapar, corrí hacia la ventana y salté al exterior. A medida que caía, el aire frío me golpeó como una bofetada. No miré atrás. Mientras corría por las calles desiertas, sabía que el mundo que conocía había terminado. Los ecos de mi vida anterior se desvanecían con cada paso. La oscuridad me rodeaba y el horror se acercaba. La noche era fría y oscura y el silencio era ensordecedor. Mis pasos resonaban en el pavimento vacío mientras corría sin rumbo. La ciudad, una vez vibrante, se había convertido en un desierto de recuerdos. Los edificios, ahora desmoronados, parecían vigilarme con miradas vacías.
Me adentré en un callejón, buscando refugio. La niebla se arremolinaba a mi alrededor, y cada sombra parecía cobrar vida. Sabía que debía seguir moviéndome, pero el cansancio y el miedo comenzaban a consumir mi determinación. Encontré un viejo almacén y decidí entrar, con la esperanza de encontrar algo útil. El interior estaba oscuro y polvoriento. Los estantes estaban llenos de objetos olvidados, cajas vacías, herramientas oxidadas y en un rincón una radio como la que había dejado atrás. Me acerqué y la encendí, esperando que pudiera ofrecerme alguna información. La estática llenó el aire, pero pronto se cortó y una voz distorsionada emergió. Los infectados están en todas partes. No hay un lugar seguro. Mis manos temblaron mientras escuchaba el mensaje. La desesperación se apoderó de mí. Sabía que el tiempo se estaba acabando. De repente, un ruido rompió el silencio. Un golpe sordo resonó en la parte trasera del almacén. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba lentamente al sonido. Lo que encontré fue un grupo de personas, desaliñadas y temerosas. Sus rostros estaban marcados por la desesperación. Al verme, sus ojos se iluminaron con una mezcla de alivio y miedo. ¿Eres uno de ellos?, preguntó una mujer con la voz quebrada. ¿Eres uno de los infectados? No, no soy uno de ellos, respondí, tratando de sonar convincente. Solo estoy tratando de sobrevivir. Se miraron entre ellos y finalmente asintieron. Me dejaron entrar y así, por un breve momento, sentí que había encontrado una chispa de esperanza en medio del caos. Nos reunimos en un círculo, compartiendo lo poco que teníamos. Hablar de lo que habíamos perdido se convirtió en una forma de sostener la humanidad que nos quedaba, pero al mismo tiempo, el miedo siempre estaba presente. Había historias de grupos que se habían desmoronado, de traiciones y desesperación. La pregunta que todos teníamos en mente era la misma: ¿cuánto tiempo podríamos durar juntos? Mientras la noche avanzaba, decidimos hacer guardia. Cada uno se turnó para vigilar, escuchando atentamente cualquier sonido que pudiera delatarnos. A medida que las horas pasaban, la tensión aumentaba. Era como si el aire estuviera cargado de una energía ominosa. De repente, un grito desgarrador rompió la quietud de la noche. ¡Están aquí! Todos saltamos a nuestras posiciones, los corazones latiendo a 1000 por hora. La puerta del almacén crujió y las sombras comenzaron a filtrarse. Eran figuras tambaleantes, con ojos vacíos y bocas abiertas en un grito silencioso. No hubo tiempo para pensar. Corrimos hacia la parte trasera, tratando de encontrar una salida. El terror nos envolvía mientras la horda se acercaba, rompiendo lo que quedaba de nuestra frágil unión. La oscuridad se cerró a nuestro alrededor y con cada paso sentí que la esperanza se desvanecía. Mientras corríamos, escuché la voz de la mujer que había hablado antes. No dejen que nos atrapen. Sus palabras resonaron en mi mente mientras tratábamos de abrirnos camino a través del caos. Pero las sombras estaban sobre nosotros y a cada instante perdíamos más y más de lo que habíamos intentado proteger. Finalmente, logré abrir una puerta trasera y el aire frío me golpeó. No miré atrás, sabiendo que cada segundo contaba. Mientras corría hacia la oscuridad, comprendí que la lucha por sobrevivir había comenzado. La noche estaba llena de ecos de lo perdido, y el verdadero horror apenas estaba por venir. Desperté en el suelo, rodeado por un silencio inquietante. La luz del amanecer apenas se filtraba a través de las nubes, y el frío me envolvía. Al levantarme, recordé lo que había sucedido la noche anterior. Había escapado, pero a un costo. Miré a mi alrededor. No había señales de vida, solo la desolación de un mundo que había sucumbido al caos. Decidí que debía moverme.
No podía quedarme en un lugar tan vulnerable. A medida que avanzaba, la ciudad se desnudaba ante mis ojos. Las calles estaban desiertas. Los edificios en ruinas contaban historias de un tiempo mejor. Mis pasos resonaban en la soledad y cada sombra parecía seguirme. Llegué a una plaza central, donde la estatua de un antiguo héroe se erguía, cubierta de suciedad y grafitis. Me senté en un banco, agotado y desesperanzado. Mi mente estaba llena de recuerdos de las personas que había perdido. Sin embargo, aún había algo que me mantenía en pie, la necesidad de encontrar a otros sobrevivientes. Al mirar a mi alrededor, noté una tienda de electrónica. Me acerqué, sintiendo que podría encontrar algo útil. El interior estaba desordenado, pero pronto descubrí un viejo televisor y una radio en un rincón. Sin pensarlo, me puse a trabajar, tratando de encender el aparato. Después de unos minutos de lucha, la radio cobró vida, llenando el aire con estática. Sentí una chispa de esperanza al escuchar una voz. ¿Alguien me escucha? Necesito ayuda. Esta es la última transmisión. La voz era quebrada, llena de pánico. Los infectados están aquí. No hay tiempo. El corazón me latía con fuerza. ¿Dónde estás?, grité, esperando que pudiera escucharme. Pero la transmisión se cortó abruptamente, dejándome con una sensación de vacío. Me sentí atrapado entre la desesperanza y la urgencia de actuar. No sabía si alguien más escucharía esa transmisión, pero entendí que tenía que ir a buscar. Si había una posibilidad de rescatar a otros, no podía quedarme de brazos cruzados. Al salir de la tienda, el aire se sentía diferente. Había una tensión palpable, como si algo oscuro estuviera acechando. Mientras caminaba, decidí seguir el sonido de los ecos de la transmisión. Caminé por calles desiertas, evitando cualquier ruido que pudiera delatarme. En la distancia, vi un grupo de personas reunidas. Mi corazón se aceleró y la esperanza creció en mi pecho. Tal vez no estaba solo después de todo. Al acercarme, vi que estaban armados, pero había una familiaridad en sus rostros. «¡Tú! ¡Estás vivo!», exclamó uno de ellos al reconocerme. La alegría se mezcló con el temor mientras nos abrazábamos, compartiendo historias de lo que habíamos vivido. Pero pronto, la realidad se impuso. Cada uno de nosotros había perdido a alguien. Juntos, decidimos que debíamos encontrar una manera de comunicarnos con el mundo exterior. La radio que había encontrado podría ser la clave. Regresamos a la tienda, donde comenzamos a trabajar en la conexión. Mientras tratábamos de restablecer la señal, las conversaciones se tornaban más oscuras. «No creo que haya más sobrevivientes», dijo uno de ellos con tristeza. «Lo peor ha pasado, y no sé si hay algún lugar seguro». Sus palabras resonaron en mi mente mientras seguíamos intentando sintonizar la radio. Finalmente, la señal se restableció y la voz quebrada volvió a sonar. «Si alguien escucha, por favor, contáctenos. Estamos en el antiguo centro comunitario y necesitamos ayuda. Los infectados han tomado el control». La desesperación en su voz era palpable. La transmisión se cortó una vez más, dejándonos en un silencio inquietante. Era una decisión difícil, pero sabíamos que debíamos ir. No podíamos permitir que esa voz se desvaneciera. Al salir de la tienda, un grito rompió el silencio. Eran ellos, los infectados, acercándose en hordas. La desesperación llenó el aire. Corriendo por las calles, con la adrenalina corriendo por mis venas, sabía que no había vuelta atrás. La lucha por la supervivencia había comenzado de nuevo. Mientras el caos nos rodeaba, me aferré a la esperanza de que, tal vez, aún había una salida. Si podíamos llegar al centro comunitario, tal vez podríamos rescatar a otros.
Tal vez aún quedaba algo de humanidad en este mundo desolado, pero a cada paso la oscuridad se hacía más fuerte. La noche había caído y el verdadero horror estaba apenas comenzando. La última transmisión resonaba en mi mente y mientras corría hacia lo desconocido, comprendí que el verdadero miedo no eran solo los infectados, sino lo que habíamos perdido en el camino.